En esta lección, lección 4, para el curso de base de datos, vamos a empezar ya con las cosas prácticas. Y vamos a ver el lenguaje SQL, que es, recuerda, el lenguaje estructurado para crear nuestras bases de datos y manipular los datos. Vamos a ver, pues eso, un uso fundamental para gestionar nuestra base de datos. He dicho gestionar. Entonces recuerda, utilizaremos las sentencias del lenguaje del subgrupo de definición de datos. El subgrupo lenguaje de definición de datos. Entonces, vamos a titular a esta lección Fundamentos para la gestión de la base de datos. A ver, voy a arreglar esto un poco porque si no... Y esto en mayúsculas, estas son las siglas de base de datos. Ahora subrayo. Bien. La primera sentencia que vamos a estudiar para el sublenguaje. Siempre hablo de sublenguaje porque es un conjunto de sentencias o de vocabulario que entra dentro del lenguaje SQL. Bien. La primera instrucción es la instrucción create y nos va a servir para crear nuestras bases de datos y además las tablas. Pues bien, si queremos crear la base de datos, que algo que tendremos que hacer indispensablemente para cuando comencemos un proyecto es crear la base de datos. Entonces, tenemos la instrucción create y crear base de datos. Pues ponemos create database. Con esta sentencia crearemos una base de datos en lenguaje SQL. Y para que la cree necesitamos proporcionarle al sistema un nombre. En este caso vamos a poner amigos, por ejemplo. Podemos crear, recuerda, importante, punto y coma al final de siempre de cada sentencia. Podemos crear una base de datos con los nombres y apellidos de nuestros amigos. Bien, aquí hay un detalle. Puede ser que la base de datos que vayamos a crear esté creada ya y no lo sepamos. Por ejemplo, imagínate la base de datos que se llame admin de administrador. Lo voy a poner aquí en SQL. Create database admin. Es muy común que existan bases de datos que con este nombre. Entonces, podría darse el caso que esa base de datos existiese. Entonces, para que no haya conflicto, tenemos que poner aquí, entre medias, otra expresión para que, si existe la base de datos, no la cree aunque hayamos puesto create. Es decir, se trata de una expresión condicional. Por ejemplo, esta sentencia condicional significa que si existe la base de datos admin, no se cree. Vamos a ver la expresión completa. Create database. Crea una base de datos si no existe admin. Crea la base de datos admin si no existe admin. A ver, aquí falta una S. Sería así. Vale. Entonces, hemos dicho, creamos la base de datos si no existe
la base de datos admin. Así nos aseguramos que no nos dé fallo el sistema. También tenemos la posibilidad de borrar la base de datos si por alguna razón ya no nos hace falta o simplemente queremos empezar de nuevo. Para eso tenemos que utilizar la instrucción drop, de dropped en inglés, que es borrar. Y a continuación ponemos database, le indicamos lo que queremos borrar, que en este caso es la base de datos, y el nombre. Por ejemplo, vamos a borrar la base de datos que hemos creado aquí arriba, pues la vamos a eliminar mediante esta sentencia. Tan solo ya queda poner el nombre. Pues bueno, esto es todo por esta lección. Hasta luego.